Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jorge y soy profesor de Historia en el Centro de Estudios Luis Vives. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser resolver y explicar el examen de Historia de España para la prueba de competencias específicas, la PCE, ¿vale? De mayo del 2023. Como ya sabéis, lo que vamos a hacer ahora ya lo tenéis colgado en la propia página web, ¿vale? Es muy sencillito. Vamos a ver. Simplemente, pues, googleáis Centro de Estudios Luis Vives y os saldrá esta página, ¿vale? Os vais al apartado de recursos, bajáis un poquito, exámenes resueltos, os vais aquí a exámenes resueltos de selectividad PCE UNED, junio 2023, Historia de España. Clicleáis y ya estaría, ¿vale? Esto es lo que se os va a descargar y esto es lo que vamos a explicar ahora a continuación. Vamos a ver, el examen es exactamente igual que el año pasado y que otros años, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a tener es una serie de preguntas tipo test, a partir de las cuales vamos a tener que elegir solamente 12 respuestas de las 14 que se nos plantean. Por otro lado, vamos a tener dos preguntas de desarrollo, a elegir una del 19, una del siglo XIX y otra del XX, y dos comentarios de texto, uno del 19 y otro del 20, ¿vale? En cuanto a las preguntas tipo test, corresponden a todos los contenidos que van desde la época de la romanización, ¿vale? Desde la época romana hasta el siglo XVIII, hasta el reinado de Carlos III. Entonces, vamos a ver, te dice, la capital del reino visigodo fue, pues, Toletum, ¿de acuerdo? Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque Tarraco fue de la provincia tarraconensis durante la época romana, e Hispalis, es decir, Sevilla, nunca llegó a ser capital. Que era una aceifa o racia, ¿vale? Pues era esa expedición militar que tuvo lugar durante la época andalusí, especialmente durante la regencia de Almanzor, ¿vale? Hacia los reinos cristianos del norte. No es ningún sistema de riego introducido por los bereberes, ¿vale? En ningún momento introdujeron en ese sentido eso, ¿vale? Lo único que introdujeron en ese sentido fue la noria. ¿El sistema de organización social basado en la familia y la tribu? Pues por supuesto que no. En el siglo XIV se creó en el reino castellano la institución de la audiencia. ¿Qué función tenía? Pues tenía una función meramente jurídica, ¿vale? Recordad que nos pueden decir audiencia, pero también nos podrían llegar a decir chancillería, aunque eso ya es durante el reinado de los reyes católicos. ¿Cuáles fueron los hitos más destacados del largo reinado de Pedro IV el Ceremonioso? Bien, pues fue la llegada hasta el Mediterráneo oriental, ¿vale? Con los ducados de Atenas y de Neopatria, además también de la incorporación del reino de Mallorca. ¿Por qué no puede ser la conquista de Cerdeña y la ocupación de Sicilia? Pues porque fue anterior a Pedro IV, ¿vale? Y la incorporación del reino de Nápoles a Corona de Aragón también. Por lo tanto, solamente nos queda esa opción, la A. ¿Cuál fue la función principal, del honrado concejo de la Mesta en la Corona de Castilla? Cuidado con esta porque esta sí que está un poquito más rebuscada, ¿vale? Porque las tres nos pueden encajar, pero ninguna de las dos primeras es la correcta. La correcta sería la de la protección de los intereses de los grandes propietarios, que eran principalmente los de la nobleza, ¿vale? Esa es la razón por la que tenemos que contestar esa respuesta. ¿Cuál de estas cuestiones no fue propia de la política exterior del reinado de Felipe II? Pues la problemática relación con el Sacro Imperio, ¿de acuerdo? La rebelión de Flandes sí que tuvo lugar, ¿vale? Con el calvinismo que dio lugar a esas provincias unidas y el enfrentamiento contra los turcos en la batalla de Lepanto con la Liga Santa. Por lo tanto, solamente nos queda como opción correcta la B. La organización institucional bajo los Austrias estuvo caracterizada por el mantenimiento de los diferentes reinos de sus propias instituciones y su legislación. Recordad lo siguiente, ¿por qué se va a dar esta respuesta? Porque este sistema ya fue acordado por los propios reyes católicos en la Concordia de Segovia, ¿vale? Por la cual la unión era meramente dinástica. Cada reino seguía manteniendo sus propias leyes, instituciones, moneda, lengua, etc. Durante los siglos XIII y XV fueron frecuentes las rebeliones nobiliarias en la Corona de Castilla. ¿Cuál fue el motivo? Pues el fortalecimiento de los señoríos nobiliarios por beneficios de la Reconquista, ¿vale? Es por ello por lo que, por ejemplo, Alfonso XI promulgará ese ordenamiento de Alcalá, ¿vale? Para reforzar la figura de la autoridad real frente a las pretensiones de la nobleza de cada vez acaparar más, ¿vale?
Bien, una persona sefardí era aquella que descendía de los judíos españoles desterrados en el siglo XV. Pues ¿por qué no son por ejemplo, descendiendo de los musulmanes españoles expulsados en el siglo XVI? Pues porque para cuando los musulmanes son expulsados, los judíos ya lo habían sido previamente, ¿vale? Por lo tanto, solamente nos podemos centrar en esa opción, en la de los judíos que son expulsados en 1492. ¿Qué fue la unión de armas propuesta por Olivares? Pues este establecimiento, ¿vale?, de un ejército real permanente sostenido por todos los reinos de la monarquía en función de su población y riqueza. No puede ser el proyecto de unificación de la legislación de todos los reinos hispanos, ¿vale?, aunque eso se lo propuso en ese memorial secreto del conde duque, ni tampoco la alianza militar cristiana con el respaldo y la bendición papal para enfrentar la amenaza turca en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque eso pertenece a su abuelo, a Felipe II. La designación de Felipe de Borbón, duque de Anjou, como heredero real ante la falta de sucesor natural de Carlos II estuvo motivada por razones puramente geopolíticas. ¿Por qué? Pues porque recordad que durante todo el siglo XVII, Francia, estuvo acosando constantemente las fronteras españolas, especialmente durante el reinado de Luis XIV. Por lo tanto, lo que va a suceder es que para poder fortalecer esas fronteras españolas y evitar que Francia las siga atacando, es nombrar a un francés como rey de España. La política uniformadora y normalizadora de la nueva dinastía Borbón tuvo su principal plasmación en los decretos de nueva planta, que supusieron pues la supresión de los fueros e instituciones. ¿Por qué? Porque el establecimiento de un nuevo sistema de administración pública desde el nivel local al gubernamental no tiene ningún tipo de sentido con lo de los decretos, ¿vale? Tendrían que especificarlo mucho más. ¿Y la introducción en España de normas y legislación de origen francés? Pues no. ¿Por qué? Porque lo que se introduce es el centralismo, pero no algo de origen francés. Por lo tanto, la supresión de fueros vale como castigo por haber apoyado al archiduque Carlos en la guerra de sucesión. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos tuvo responsabilidad directa en el gobierno de Carlos III? Bueno, pues sería José Moñino, Floridablanca, ¿vale? Y por último, ¿qué significado tienen propiedades agrarias en manos muertas? No puede ser la A, ¿vale? Porque recordad que tenemos el mayorazgo, por tanto siempre va a haber herencia, es la forma, de garantizar que se siga traspasando el patrimonio. Por lo tanto, tendría que ser la C, amortización de la propiedad de las tierras fuera del circuito comercial. ¿Tierras de cultivo de muy baja producción que condenaban a sus propietarios a una vida de subsistencia? Pues no, porque eso eran todas las tierras, básicamente. Entonces, bien, en cuanto a uno de los dos temas de desarrollo, tenemos causas y desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. Y por otro lado, los gobiernos de Adolfo Suárez. Bien, yo lo que os aconsejo es que tanto en una como en otra pregunta lo estructuréis de la siguiente forma. Tenéis un límite, ¿vale? Como mucho de 50 líneas. ¿De acuerdo? Es importante respetarlo. Entonces, yo, si me permitís el consejo, lo que haría sería deciros que lo dividáis en 3 partes. Antecedentes, desarrollo, que es la propia pregunta como tal, y las consecuencias que va a tener eso. Por ejemplo, los gobiernos de Adolfo Suárez, ¿qué hago? ¿Hablo ya directamente de cuando Adolfo Suárez sube al poder? Pues no. Lo suyo es hablar desde la muerte de Franco, ¿vale? Que se presentan esas 3 alternativas y que se va a imponer la alternativa de los reformistas a partir de las leyes fundamentales, de las leyes del movimiento nacional. Pero que se sigue manteniendo a Arias Navarro en la presidencia del gobierno. Se aprovecharía ese suceso de Vitoria, ¿vale?, para poder quitarle del poder y que suba Adolfo Suárez. Ahí es donde ya entra la parte del desarrollo. Y ahí ya sería cuando habláramos de todos esos gobiernos, haciendo mucho hincapié, ¿vale?, en la Constitución de 1978. Eso sería fundamental, para después acabar derivando en los problemas que van a surgir en el seno del propio partido, como por ejemplo los desacuerdos en cuanto a la ley de divorcio, en cuanto a las autonomías, en cuanto al aborto, etc. ¿Vale? Y ya terminamos con el golpe de Estado y finalmente ese gobierno muy breve de Calvo Sotelo y la victoria de Felipe González. ¿Vale? Y en cuanto a la primera pregunta, causas y desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas, importante hacer hincapié aquí en lo que nos están diciendo de causas, ¿vale? Porque lo normal es tirar ya directamente a la primera fase fue tal o la segunda fase fue cual. No,
Nos están pidiendo también las causas, ¿vale? Por tanto, deberíamos hablar de esas causas que llevaron a las colonias a los deseos de independencia. El principal motivo, pues el deseo de ascenso social y económico de los criollos, ya que tenían vetados ciertos puestos. También el ejemplo que tienen de las colonias inglesas, ¿vale? En Norteamérica, que accedieron a la independencia, al igual que esos ideales de la Ilustración francesa y del liberalismo francés que está llegando desde la guerra, desde la Revolución, ¿vale? Luego ya sí podemos empezar a hablar de cuáles son los diferentes procesos revolucionarios, ¿vale? Tanto con Simón Bolívar, como con José San Martín, como por ejemplo también en México con la... ¡Ay! Se me ha olvidado. Joder, se me ha olvidado. ¿Cómo se llamaba este hombre? Agustín Iturbide, eso. Se me había olvidado ya. ¿Vale? Para terminar en eso que es la batalla final de Ayacucho, por la que se pone fin a la presencia española. Bien, y por último, en cuanto a los comentarios de texto, lo mismo, tenemos un comentario de texto del siglo XIX y otro del siglo XX. ¿Qué hacemos en el del siglo XIX? Bien, en el del siglo XIX nos están poniendo el programa republicano en 1841. Esto, así a priori, parece que no nos va a sacar mucha chicha el juego, porque es cortito, mucha chicha el texto porque es cortito y demás. Pero cuando te pones a analizarlo te das cuenta que puedes hablar de varias cosas, ¿vale? Importante, no parafraseéis, explicad las cosas. Parafrasear lo puede hacer cualquier persona y ellos lo que quieren es que expliquéis los conceptos, ¿vale? Que se expliquen cuáles son las ideas fundamentales. Entonces, en primer lugar, como vemos, es del año 1841, por lo tanto es una fuente primaria sí o sí, ¿de acuerdo? Es un texto primario con contenido político. También podemos añadir un contenido, ¿vale?, social en ese sentido. Y lo ubicamos en la década moderada del reinado de Isabel II, entre el 44 y el 54. Vale, ¿qué más podemos decir aquí? Pues decimos la idea fundamental y es el deseo de esa abolición de la monarquía, ¿vale?, para que diera lugar a un gobierno transitorio y finalizar en un gobierno republicano. Esa es la idea fundamental, ¿vale? La abolición de la monarquía y la instauración de un gobierno auténticamente republicano. Luego, además, como podemos observar, establece otras medidas secundarias, ¿de acuerdo?, que estarían muy a la par muy de forma paralela, mejor dicho, de los gobiernos republicanos posteriores, ¿vale? Tales como, por ejemplo, la obligación de extender la educación a todos los sectores. Recordad que el índice de analfabetismo era muy alto, era más del 40%, incluso más del 50%, ¿vale? Por otro lado, también la abolición de las quintas, es decir, de la abolición de esa obligación de pertenecer de realizar el servicio militar obligatorio, ¿vale? También la declaración de derechos individuales, como la libertad de religión. Recordad que la Constitución del 37 solamente reconoce la católica, ¿vale? ¿Por qué digo la del 37? Porque es la que está en vigor en ese momento, ¿vale?, para cuando se redacta este programa republicano. Y ya por otro lado, lo que hacemos es, digamos, una mención a cómo han surgido estos grupos republicanos, ¿de acuerdo? Y lo finalizaríamos y lo terminaríamos finalizando, ¿vale?, con su momento de auge en el siglo XIX, que va a ser durante el sexenio democrático, cuando surja esa primera república, ¿de acuerdo? Que como ya se ha visto, pues resulta que, salimos de Málaga para meternos en Malagón, ¿vale? Porque a los problemas heredados de lo que se va del sexenio se juntó también el cantonalismo. Bien, y en cuanto al comentario de texto del siglo XX, nos están poniendo las confesiones de Alfonso XIII para 1933. Pasa lo mismo que en el anterior, es muy cortito y parece que no va a dar juego, pero todo lo contrario, ¿vale? Se pueden hablar muchas cosas. Como también en el anterior, se trata de un texto político, de una fuente primaria de contenido político, ¿vale? Y su origen es privado. ¿Por qué privado? Porque es algo que pertenece al propio rey, ¿vale? No es algo no es algo que están escribiendo las propias cortes, que eso sería público, porque está en representación del pueblo, sino que es privado porque lo está escribiendo el propio rey. Vale, lo principal es que aquí tendríamos que, resaltar, ¿vale?, acentuar la idea principal de por qué Alfonso XIII decidió apoyar a Miguel Primo de Rivera. Es decir, lo que está haciendo es una justificación de la instauración de esa dictadura.
Recordemos que en 1931 se instauró la Segunda República y Alfonso XIII se tuvo que exiliar. Una de las causas principales por las que ocurrió eso fue por el apoyo que había prestado Alfonso XIII a Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Y aquí es donde lo justifica. Lo justifica diciendo que, digamos, que el país estaba al borde del precipicio, ¿vale? Se estaba instaurando el comunismo, el ejército estaba al borde del colapso, ¿vale? Especialmente por ese desastre de Anual, recordando eso es súper importante, en 1921, al igual que también la crisis política con los constantes atentados contra los presidentes del gobierno, atentados también contra empresariado catalán, ocupación de tierras andaluzas, etc. Por lo tanto, ese golpe de Estado fue visto por Primo de Rivera, tanto por Primo de Rivera como por Alfonso XIII como la única forma de llegar a una paz duradera. ¿Vale? Así es como lo está justificando el propio monarca. Y luego ya por último, lo que tendríamos que hacer es, eso ha sido el análisis, pues ahora lo que haríamos sería como en el anterior, el comentario, ¿vale? Empezaríamos diciendo cómo se forjó ese reinado, cómo evolucionó ese reinado de Alfonso XIII con esa revolución desde arriba, tanto con Miguel Maura como con Canalejas, ambos fueron asesinados, la crisis súper mega grande de 1917, ese desastre de Anual de 1921 y finalmente la dictadura de Primo de Rivera, que terminó con su propia dimisión, esas elecciones municipales por las cuales ya Alfonso XIII se vería obligado a abandonar el país. ¿Vale? Así que nada, esto es todo, espero que os haya servido, miradlo detenidamente y si tenéis cualquier tipo de duda o lo que sea, podéis escribirlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, chao.